¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día, Camila. Bueno, no vi todavía los parciales, no estuve con la situación el fin de semana, así que no pude ver los parciales todavía, con lo cual va a ser poco probable que estén para el jueves. Yo les había dicho que posiblemente estuvieran para el jueves, pero no sé si voy a llegar. Es más probable que sea para el jueves de la semana que viene. De todas formas, bueno, entiendo que no hubo problemas, ¿no? Por lo menos con la dinámica de encontrar el material, haberlo bajado, bueno, todo esto que comentábamos antes del parcial, ¿no? Sobre eso, ¿alguien quiere hacer algún comentario o algún aporte por ahí pensando en el segundo parcial? ¿Preguntas? Escuché. A mí me pasó que al momento de entregar, perdón, hola, No, sí, buen día. se Sí, me decime. había como duplicado en el, ¿cómo se dice? En el campus, y al momento de que lo quería guardar los cambios era como que dejaba de entregar y como que me figuraba como que te entregué 3 veces por las veces que lo quise guardar los cambios. Bueno, pero lo entregaste. Sí, lo entregué, pero me Sí, después decía... no tengo idea de qué me hablas. No, la verdad es que no pude entrar, ni siquiera pude entrar al aula. Vi que bueno. había más o menos, o sea, vi que estaban entregados. No me acuerdo cuántos había entregados. Esta comisión es bastante chiquita de todas formas, pero después no me fijé en cada caso en particular si había habido alguna situación. De todas formas, lo mandaste por mail también por las dudas. Lourdes. Sí, lo mandé por los dos lados. Bueno, entonces no hay problema. El tema de mandarlo por email es justamente por si llega a haber alguna situación en el campus, que a veces las hay. Así tenemos como red por las dudas. Bueno, entonces vamos a empezar ya con esta segunda parte. ¿Qué tal? Buen día. A ver, Sebastián, tengo una pregunta. ¿No puedo realizar los campos es un proceso para algo y luego hacer el preparatorio? ¿Tenés que presentar algún tipo de certificado de por qué no pudiste asistir al parcial? Sebastián, en todo caso, después mándame un mail y te mando las indicaciones, ¿sí? O un mail o sí, bueno, el mail lo tenés y si no, por la mensajería del campus. Franco, mira, aparentemente la solución para cuando alguien no puede escuchar es salir y volver a entrar. Es todo lo que te puedo decir porque acá el resto de la gente está escuchando bien. O sea que fíjate si podés salir y volver a entrar y a ver si se escucha mejor. No sé si se escucha. Bueno. Los silencio para sacar el ruido ambiente, chicos. Pero si quieren seguir hablando o hacer alguna otra pregunta, saben que pueden hacerlo. Bueno, vamos a arrancar entonces. A ver, en la clase de hoy vamos a trabajar con dos autores que... Buenísimo, Franco, genial. Bueno, vamos a trabajar con dos autores que, que voy a decir, le discuten con Saussure
discuten en buenos términos, ¿sí? Y en realidad sobre cuestiones que en principio no deberían asombrarnos porque es algo que venimos anticipando bastante desde que empezamos a trabajar con Saussure, ¿sí? Estos dos autores con los que vamos a trabajar hoy, que son Voloshinov por un lado y Benveniste por otro, medio que nos van a abrir la puerta para el resto de los autores con los que vamos a trabajar esta segunda parte de la cursada, en la que vamos a trabajar con teoría de la enunciación. Después vamos a ver qué significa cada una de estas cosas, pero bueno, para que sepan hacia dónde nos dirigimos. Con teoría de la enunciación, el análisis de los enunciados y concretamente el análisis del discurso. ¿Sí? Es decir, vamos a hacer este salto de pasar, de tener como objeto de estudio, como objeto de análisis, como objeto de discusión el signo, así como unidad solita, ¿sí? A pensar el signo dentro de un discurso y tomar entonces la unidad como la unidad, o sea, al discurso como unidad, no ya el signo individual o solito, sino el discurso como unidad. Y cuando hablamos de discurso, ya vamos a ver que empiezan a entrar en juego otros elementos, básicamente todos aquellos que se dejaba de lado y que tienen que ver, por resumirlo de alguna manera, con el contexto, ¿sí? Es decir, un discurso alude necesariamente, o para entender un discurso, o para analizar un discurso, tengo que entender también su contexto de producción. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿a qué les parece que me refiero cuando hablo de contexto? ¿Qué es? ¿A qué me refiero cuando hablo de contexto? Es muy importante que tengamos en cuenta, que tengamos en claro a qué me refiero cuando hablo de contexto, pero es una palabra que va a empezar a aparecer y mucho. La situación en la que te encontrás. ¿A qué nos referimos con situación? ¿Qué datos concretos tienen que ver con la situación? ¿Qué sería la situación, Lourdes? Una situación. Y tipo, si es algo que se encuentra escrito, es en qué tipo de texto se encuentra escrito, de qué están hablando, de qué tema están hablando en particular. Mira, ahí Franco dice lugar, tiempo y espacio. Bien, lugar y espacio sería más o menos lo mismo, Franco, ¿no? Va más por ahí, Lourdes, ¿sí? Más que por ahí del contenido temático o el soporte de si es algo escrito o si es algo oral, ¿sí? Cuando hablamos de contexto nos hacemos referencia más específicamente al cuándo y al dónde, ¿sí? Franco, fíjate entonces que, bueno, cuando hablas de tiempo es el cuándo, evidentemente. Cuando hablamos del dónde, lugar y espacio sería lo mismo, ¿no? ¿Y qué más? Si hablamos de un cuándo y un dónde, falta lo más importante. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Con No. quién? ¿Quién? No, sí, no sé quién lo dijo. ¿Quién dijiste el que habló? ¿Quién dijo Sí, quién? pero me dije. Lautaro, bien. ¿Quién? El quién o los quiénes, ¿no? ¿Quién y a quién? Cuando hablamos de tiempo y espacio, hay un quién, un sujeto que está en un determinado tiempo y en un determinado espacio que le habla a otro que también está en un determinado tiempo y en un determinado espacio. ¿Sí? Entonces ahora ya vamos a empezar a tener en cuenta entonces estas cuestiones contextuales, y cuando hablamos de contexto tengan en cuenta que estamos hablando del quién, a quién, cuándo y dónde. Y después sí van a aparecer otras cuestiones como el para qué, el por qué, pero lo más importante cuando hablamos del contexto tiene que ver con esto, el quién, el a quién, el cuándo y el dónde, ¿sí? Y nos vamos a empezar a meter con temas justamente, bueno, ahora cuando arranquemos como lo llenó, ya lo van a ver, en donde es re importante tener en cuenta, no sé, piensen en una película sobre... O sea, por ahí trato de usar ejemplos que no nos lleguen demasiado para que los puedan pensar más objetivamente, pero de todas formas lo interesante de esta parte de la materia es que es trabajar con ejemplos que nos toquen un poquito más.
aunque tengamos que analizarlos con cierta objetividad. O sea, no es lo mismo, piensen, una película sobre la llegada de Colón a América, ¿sí? Del año, no sé, hecha, estoy inventando, no sé si existe, no creo, una película sobre la llegada de Colón a América en los años 50, hecha, ¿no? Filmada en los años 50 en España, ¿sí? Que una película ficción o incluso documental, es lo mismo, ¿no? O sea, no es lo mismo, pero para el ejemplo sería lo mismo que una película sobre la llegada de Colón a América filmada en Argentina en el año 2015. ¿Sí? Entonces, si uno ve una película sobre la llegada de Colón a América filmada en los años 50 en España, va a estar viendo un discurso, y si ve una película sobre la llegada de Colón a América en el año 2015 hecha en Argentina, va a haber un discurso completamente distinto. ¿Y con qué tiene que ver? Y bueno, evidentemente va a tener que ver con el contexto, con el quién la hizo, para quién, cuándo y dónde. ¿Sí? Y voy a... Bueno, se me ocurren muchos comentarios sobre la diferencia que podría tener la película realizada en España en los años 50 y en la actualidad. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese terreno. Bien, sí, entonces cuando hablamos de contexto hablamos de eso. Entonces es muy importante, por ejemplo, digamos, cuando uno ve una película, por ejemplo, digo esto porque por ahí es una cosa más cotidiana, ¿no? O ver una serie, ¿no? Y uno puede ver una serie ahora y decir, uy, esto atrasa un montón de años con el tratamiento de ciertas temáticas, por ejemplo. O puede ver una serie ahora y decir, uff, no sé, qué sé yo, los temas que trata esto no sé, no me interesan. Y puede ser no porque la serie sea mala, o sino porque, bueno, hay que ver cuándo, quién la hizo, dónde, qué podía decir, qué no podía decir. Bueno. Si uno hace un recorrido por las series por ahí más populares de Netflix en este momento, hay como lugares comunes que aparecen prácticamente en todas, ¿no? Esto como para analizar que de las producciones de los últimos años aparecen lugares comunes, cosas que se repiten en series de distintos lugares, ¿sí? Pero que yo creo que tienen como marco común un determinado tiempo, un determinado momento. En este momento se permite hablar de determinadas cosas, o se permite mostrar ciertas cosas que por ahí hace 10 años no se podían plantear con tanta libertad, por decirlo de alguna manera. Bueno, esto lo tenemos que llevar a cualquier plano. Cuando leemos un texto, por ejemplo, un texto teórico, también tenemos que pensar en qué contexto fue producido, en qué contexto, qué año, quién y para quién, en dónde. No es lo mismo escribir sobre comunismo en Rusia que escribir sobre comunismo en Estados Unidos, ¿no? En los años, no sé, 30, por ejemplo. Bien, entonces, la importancia del contexto. Vamos a ver entonces estos autores que si bien se discuten con Saussure, por supuesto que lo toman, o sea, no es que lo descartan absolutamente. De hecho, parten de Saussure para poder discutir, y toman incluso algunos elementos de Saussure. Discuten una gran cantidad, discuten esta idea, por ejemplo, de que la lengua en uso, es decir, el habla, no se puede estudiar, porque de hecho va a ser lo que van a estudiar, pero algunos de los puntos de lo que propone Saussure los toman. Bien, el primero de los autores con el que vamos a trabajar es con Voloshinov, que está ahí el texto en el módulo 3. Hay un recorte, está recortado el texto, así que yo lo que voy a hacer en la clase de hoy es agregar, ¿sí? Como reponer un montón de cosas que en el texto no están para facilitar la lectura, porque además me parece que es interesante que las tengamos en cuenta. Bueno, Voloshinov, Nicolás Voloshinov, el texto que vamos a leer es El marxismo y la filosofía del lenguaje, ¿sí? El nombre, el texto que vamos a leer, el nombre del libro del que están extraídos estos fragmentos son los 2 primeros capítulos de este libro que se llama El marxismo y la filosofía del lenguaje. Y bueno, ya acá, si vemos el título, estamos viendo más o menos desde qué lugar va a escribir, ¿no? Digamos, es un teórico marxista, Voloshinov, y va entonces a trabajar y va a proponer su teoría de lo que significa el signo desde esa visión del mundo. ¿Cuál es esa visión del mundo? Nosotros, por supuesto, no vamos acá a hablar de marxismo ni nos vamos a meter demasiado en el tema, pero sí tener en cuenta
que bueno, Voloshinov ve a la sociedad organizada en clases sociales, y en clases sociales que están en permanente lucha, ¿sí? Y entonces va a partir del análisis de lo lingüístico dentro de esa sociedad, dentro de una sociedad que está en constante lucha, porque las clases sociales están en constante lucha, y por lo tanto va a decir que el signo lingüístico, el signo lingüístico forma parte, es parte de esa lucha. De hecho es uno de los objetos en disputa entre las clases sociales, ¿sí? Entonces ya acá tenemos un abismo entre cómo veía las cosas Saussure y cómo las ve Voloshinov, ¿sí? Porque Saussure, cuando hablaba de lo lingüístico, cuando hablaba del sistema de la lengua y cuando hablaba de una comunidad lingüística, él hablaba de una comunidad lingüística ideal. Ideal que no existe, ¿no? Ideal imaginaria prácticamente, homogénea, en la que decía, en realidad, es más, hasta planteaba la existencia de una comunidad lingüística casi como una necesidad, porque sin gente no tenemos lengua, ¿sí? Pero era solamente una excusa para llegar a la lengua. Y entonces, cuando hablaba de una comunidad que era la generadora del cambio y todo eso, en realidad hablaba de una comunidad ideal, una comunidad homogénea, una comunidad en la que todos los hablantes compartían este sistema establecido convencionalmente, por convención, porque un significado y un significante se unían por convención y no había ninguna discusión al respecto. ¿Se acuerdan que decía, no hay una de las cuestiones que plantea Saussure cuando habla de inmutabilidad, es que no hay reflexión acerca del signo lingüístico, y entonces todos compartimos dentro de una comunidad lingüística los mismos significados y los mismos significantes, ¿sí? Bueno, esto le cerraba a Saussure justamente porque hablaba de una comunidad ideal, imaginaria, una comunidad que no existe. Voloshinov dice, no, ninguna comunidad es así. En las sociedades hay lucha, hay puja, hay tensión, hay clases que están en disputa. Y la lengua lo que va a hacer es reflejar esa lucha. Por lo tanto, ninguna homogeneidad, ningún equilibrio en el sistema. O sea, justamente Saussure planteaba que la lengua era un sistema en constante equilibrio. Cualquier cosita que pasaba, siempre el sistema volvía a equilibrarse, ¿no? Y que si uno hacía una mirada sincrónica, si uno hacía un estudio sincrónico de la lengua, se iba a encontrar con un sistema en equilibrio, y Voloshinov le dice, no, primero que no se puede hacer un recorte, no se puede hacer un estudio, no podemos detener el tiempo de decir vamos a estudiar este cachito, porque la lengua está permanentemente en uso, en permanente cambio, y además nunca nos vamos a encontrar con un sistema en equilibrio, porque la tensión es permanente, ¿sí? Y bueno, de hecho lo comentamos y siempre vuelvo al mismo ejemplo, porque me parece además que es un ejemplo que da que se convirtió en una forma súper clara de explicar lo que plantea Saussure, y es el tema del lenguaje inclusivo, ¿sí? El lenguaje inclusivo en nuestros días, en nuestra sociedad, es una gran muestra de lo que está intentando explicar Voloshinov, de la tensión, de la puja. ¿Quién va a terminar imponiendo si presidente o si presidente-presidenta? ¿Sí? ¿Quién va a ganar en definitiva? En nuestra sociedad en este momento no hay ningún equilibrio en relación a ese punto. Hay una situación de tensión. Están los que de ninguna manera van a aceptar la forma de presidenta, y están los que hablan de presidente y presidenta, ¿sí? Entonces, Voloshinov lo que plantea es que, bueno, lo que ya sabíamos de Saussure, que es una abstracción, y que si es una abstracción no sirve para nada, o sea, no lo dice en esos términos, pero lo dice de una manera más elegante, pero lo que plantea es un poco eso. Si es una abstracción, para que piensen que le está hablando desde el marxismo, ¿no? Evidentemente, la cosa abstracta del estudio de la lengua por la lengua en sí, de valores que tienen que ver con el sistema, pero y todo esto, ¿para qué serviría? ¿No? Se pregunta Voloshinov. Entonces, bien, frente a esta crítica, o para hacer una crítica con fundamento y con argumentos, Voloshinov entonces va a plantear qué es el signo para él, ¿sí? Y tenemos
también a la hora de hablar del signo para Voloshinov, muchas diferencias en relación a lo que planteaba Saussure. Y Voloshinov va a decir, todo es signo, todo puede ser signo, ¿sí? Una herramienta de producción puede ser signo, un elemento de consumo puede ser signo, siempre pensando signo como algo que refleja y refracta, dice. Voloshinov usa estos dos términos. El signo refleja y refracta algo de la realidad. Cuando habla de refleja, ¿sí? Está hablando de esta característica del signo que ya le habíamos comentado, que es el hecho de que el signo está en representación de otra cosa, que un signo está ocupando el lugar de otra cosa, reemplazando otra cosa, ¿sí? Otra cosa que es un elemento del mundo. Y cuando habla de que el signo refracta, tiene que ver con también esa... Esto lo comentamos más cuando veíamos Peirce, con esta idea de que el signo representa a partir de algunas características, ¿sí? Que el signo toma algunas características del objeto del mundo, no toma la totalidad. Cuando pensábamos esto en términos de Peirce, nos quedamos un poco ahí y decimos, bueno, ¿qué vemos cuando vemos un signo? ¿Por qué, no sé, la balanza es el símbolo de justicia? Bueno, ¿por qué? Y bueno, ahora hay una cuestión de convención social, también en algunos casos a estar atravesado por la historia individual, esos rasgos que vemos o que podemos ver de los objetos del mundo. Voloshinov en ese sentido va un poquito más allá y dice, en realidad, cuando decimos que el signo refracta, lo que estamos diciendo es que el signo da una mirada del mundo, da un punto de vista del mundo, ¿sí? Y ya se mete ahí de cabeza en el terreno de la ideología. Va a decir, el signo, cuando representa, ¿sí? Lo que está exponiendo es la ideología. La ideología siempre pensada como un hecho social, de ninguna manera como un hecho individual. Y entonces acá aparece algo, una reflexión bastante interesante por parte de Voloshinov, que es esta idea de que nosotros muchas veces pensamos que como pensamos con nuestra cabeza, como individuos y con nuestras palabras en nuestra cabeza, y la conciencia en general parece algo como muy propio, ¿no? De hecho, si uno piensa en estos... en estas frases, en estos, ¿cómo se dice? No sé cómo llamarlo, estos principios al hablar de hay que tener la conciencia limpia, por ejemplo. Hay que ver si tiene la conciencia limpia, ese tipo de expresiones, ¿no? Nos dan la idea de que la conciencia es algo bien individual, personal, diría yo. Bueno, Voloshinov va a discutir esta idea y va a plantear que en realidad la conciencia, sí, bueno, por supuesto que hay una parte individual que tiene que ver con lo que uno hace con su propio pensamiento, pero que en realidad esta conciencia está formada o configurada por la ideología, que es algo compartido por una sociedad, ¿sí? Es decir, él dice, el signo, y acá ya nos metemos de hecho en su definición de signo, que cualquier cosa puede ser signo, pero además va a decir el signo es ideológico, ¿sí? El signo es lo que nos permite construir la ideología en nuestra conciencia, ¿sí? Si yo quiero, si yo quiero estudiar la ideología, ¿sí? Tengo que estudiar la ideología no de un individuo individualmente a partir de la conciencia individual de una persona, sino de la forma en la que, como hecho social, configura la conciencia de un individuo, ¿sí? Yo pensaba, ¿no? Cuando estaba preparando la clase, esta idea de esta anécdota casi, podríamos decir, que seguramente les puede sonar, que alguna vez habrán escuchado, habrán visto esas personas que dicen, yo soy una persona que siempre he creído, y así nos manifiesto, yo siempre he pensado, yo siempre he visto las cosas de otra manera, yo soy de... Y en realidad lo que plantea, por lo menos lo que plantea Voloshinov, es que todo lo que tiene que ver con la ideología nos viene de afuera, ¿sí? Que no hay...
que no tenemos mucha posibilidad de crear nuestra propia ideología. Nosotros creemos en una cosa o creemos en otra, o militamos para una cosa o militamos por otra porque individualmente construimos esa ideología, sino que esa ideología nos viene de afuera, ¿sí? Nos viene del contexto en el que nos hemos criado, en el que nos hemos educado, en el que nos hemos construido como sujetos. Entonces, bien, entonces, por ejemplo, hay varias como frases y cosas importantes que plantea Voloshinov en relación a este punto, en relación, por ejemplo, a la conciencia. Él dice que la conciencia individual es un hecho ideológico, ¿sí? La conciencia individual es un hecho ideológico. Que sería imposible pensar en la conciencia sin que esté atravesada por la ideología, ¿no? Y quería... Bueno, y otro punto importante, también, ¿no? Cada vez despegándonos más de Saussure, es el hecho de pensar desde Voloshinov que la ideología se construye en la comunicación, que la ideología se construye en la sociedad, ¿sí? Y que es eso en definitiva lo que constituye la lengua. O sea, fíjense lo lejos que está de Saussure. Él va a decir que la lengua se construye en la sociedad y que es eso después lo que nos va a configurar a nosotros como sujetos. O sea, piensen que esto desde la perspectiva de Saussure sería impensable. Él va a decir, la ideología se construye en la comunicación, entonces necesito una sociedad. Es más, dice Voloshinov, ni siquiera puedo pensar en dos sujetos hablando de manera aislada. Y acá medio que le tira un palito a Saussure, ¿no? Yo cuando leo esto de Voloshinov pienso en ese dibujo que hace Saussure de estos dos sujetos, el hablante A y el hablante B, que uno produce y el otro recibe, ¿no? Como para graficar, en definitiva los pone ahí como excusa para decir que la lengua está en la mente, ¿sí? La psiquis de la persona, y Voloshinov dice, dos personas, incluso dos sujetos, no serían suficientes. Tienen que ser sujetos organizados socialmente, ¿sí? O sea, para Voloshinov es necesaria la organización social que implica una, vamos a decir, desorganización, ¿no? Porque es una organización social que implica un montón de tensiones, una lucha permanente. Es ahí donde se construye la lengua para Voloshinov. Y entonces va a decir que el signo es exterior, y esto también, acá también se aleja muchísimo de lo que plantea Saussure. Saussure haciendo todo este diagrama de los sujetos hablando para decir que en realidad la lengua está en ese lugar en donde el significado se asocia con un significante, es decir, en la psiquis, es decir, algo interno, previo a la producción lingüística, frente a Voloshinov, que va a decir el signo es externo. El signo es externo al ser humano, que después es información que nos llega, todo bien, pero el signo es externo, es algo externo, tiene que ver con la comunicación. Y bueno, y finalmente dice, justamente como ubica la lengua en el exterior del sujeto, ¿sí? No va a hacer esta distinción entre palabra y signo. En Saussure la hacíamos porque decíamos, bueno, el signo es esta unidad que une un significado insignificante, y la palabra ya tiene que ver con la producción. ¿Se acuerdan que yo insistí bastante con este tema? Signo no es lo mismo que palabra. Bueno, para Voloshinov ya en realidad no existe esa diferencia, porque como el signo es algo exterior, en definitiva una palabra es un signo. Y lo que va a decir es que la palabra es el signo ideológico por excelencia. Y va a explicar por qué, según él, el signo, la palabra es el signo ideológico por excelencia, y va a hablar va a dar cuatro características puntuales que tienen que ver con esa idea de la palabra como signo, así, digamos, como no lo dicen estos términos, ¿no? Pero como si fuera el más importante de los signos, ¿no? Entre todos, todo es signo, decimos recién, ya no recuerdo si lo dije recién o en la clase anterior.
me parece que no lo dije, él plantea, por ejemplo, si yo tengo la hoz y el martillo, ¿sí? Son un signo, que por un lado representan al comunismo, ¿sí? Pero por otro lado son herramientas de trabajo y existen como objeto del mundo como herramientas de trabajo, ¿sí? Y así da otros ejemplos de otros signos. Yo lo pienso con uno que analizamos en las clases anteriores al parcial. Si uno piensa en el Che Guevara, la figura del Che Guevara, por un lado es un signo, como dijimos en clase, el Che, independientemente de las fotos y las remeras que podemos encontrar con su cara, el Che lo puedo ver como signo de revolución, como signo de determinada ideología, pero también hay un objeto del mundo real, el sujeto, Hugo, ¿sí? Que era la persona, ¿sí? Entonces, cuando empieza a hablar Voloshinov de la palabra como el signo así por excelencia, una de las primeras características que propone sobre el signo es algo así como la pureza sígnica, ¿sí? Del signo, porque el signo, la palabra es solo signo, ¿sí? La palabra no tiene esta doble, dos aspectos de ser por un lado signo y por otro lado otra cosa, ¿sí? La palabra solo es signo, no puede ser otra cosa. Entonces, a esta característica de la palabra, de que existe solo como signo, no existe como otro elemento, como otro objeto, esta característica, Voloshinov la llama pureza sígnica de la palabra, ¿sí? Por otro lado, cuando habla de la palabra, dice que la palabra es material de la conciencia. También en ese sentido es interesante porque por un lado tenemos este lado social, que decimos, bueno, se construye la conciencia en la comunicación, en los hechos sociales, pero a la vez la palabra también es el material de la conciencia, es el material con el que pensamos. No podríamos pensar si no tuviéramos palabras, no existiría, digamos, no existe la manera de pensar, no pensamos en colores, no pensamos en sonidos, pensamos con palabras, dice Voloshinov, ¿sí? Entonces por eso va a decir que la palabra es material de la conciencia, aun cuando después plantee que esa conciencia se construye desde afuera y de manera colectiva, ¿sí? Pero por esto mismo dice que muchas veces resulta confuso, porque claro, como es algo personal, individual la palabra, uno puede sentirse como tentado a pensar que entonces la ideología también es una construcción individual y personal, y según él no lo es. Otra de las particularidades que propone sobre el signo, sobre la palabra, es algo que se llama ubicuidad del signo de la palabra, que tiene que ver con la posibilidad del signo del signo lingüístico de permitirnos hablar sobre cualquier otro sistema de signos, ¿sí? Y esto es algo sobre lo que varios autores van a hablar. Digamos, ¿por qué tanta insistencia por ahí en trabajar con el signo lingüístico? Hay distintos sistemas de signos, hay otros sistemas de signos, pero ¿por qué siempre volvemos sobre el signo lingüístico? ¿Por qué hay en el signo lingüístico que ha generado tanto debate, tanta discusión, tanto interés? Y bueno, y justamente una de las respuestas, lo que propone Voloshinov, y otros autores van a plantear lo mismo también, es que el signo lingüístico es el único signo que nos permite hablar sobre otros signos, es el único signo que nos permite teorizar. ¿Sí? Digamos, tenemos muchos sistemas de signos y muchas formas de expresarnos y lenguajes de otros tipos, pero el signo lingüístico es el único que me permite hablar sobre todos ellos, ¿no? Esto que no me acuerdo si lo dice él o después lo dice Benveniste, que es el otro autor con el que vamos a trabajar, esta idea de que yo puedo tener un sistema de colores o puedo tener un sistema de notas musicales, pero no puedo hacer teoría musical con notas, ni puedo hacer teoría de las artes, ni teoría de los colores con colores, ¿sí? Necesariamente tengo que recurrir al signo lingüístico. Y bueno, entonces esto le da como cierto carácter de categoría, de cierta jerarquía al signo lingüístico frente a los demás signos. Y finalmente, la última de las características, que me parece que de todas es la más importante, cuando habla del signo lingüístico, Voloshinov va a decir
cuando habla del signo lingüístico, cuando habla de la palabra, Vologinov va a decir que es neutral. Entonces, uno acá podría decir, pero ¿cómo es neutral? No estábamos diciendo que el signo es ideológico, y si es ideológico, ¿cómo podría ser neutral? Podría pensarse como una contradicción, pero él no lo ve como una contradicción. Como queda poquito, voy a cortar y nos volvemos a conectar, así no queda la explicación cortada, ¿sí?